de Datos de la Unión Europea y de inmediato se concede el uso de la palabra en esta comisión general a Felipe Arboe, quien es ex viceministro del Interior, ex diputado y ex senador de Chile. Escuchemos. Quiero agradecer la invitación, quiero agradecer la posibilidad de participar en esta asamblea tal como lo hice hace aproximadamente un año atrás con la Comisión Especializada de Soberanía. Me dicen que está la cámara apagada. ¿Se ve la cámara? Si alguien me confirma. ¿Está bien, parece? Señor Arboe, ¿sí? Se lo ve muy bien. Se ve muy bien. Adelante, señor Arboe. Perfecto. Bien, muchas gracias. Pido disculpas, pero estoy en tránsito, porque por razones de cambio de horario estoy transitando hacia la región que me toca representar. Bueno, contarles lo siguiente. Tuve la oportunidad de participar de la comisión especializada en mayo del 2020, donde me permití exponer respecto a la experiencia de Chile en materia de protección de datos y cómo nosotros estamos avanzando en el proceso de cambio de nuestra legislación. Bien lo decía Manuel García, que le aprovecho de saludarle por su intermedio a la Comisión Europea, a Dolores y a todo el equipo de la Comisión Europea, que ha tenido un trabajo muy importante en América Latina en esta materia. No cabe ninguna duda que nosotros estamos en medio de la cuarta revolución industrial, y en ese sentido muchas veces se habla de esto, pero les voy a poner un ejemplo muy práctico para poder ilustrar en qué estamos hoy día. Airbnb, que es la empresa que tiene la mayor cantidad de administración de bienes inmuebles a nivel mundial para alojamiento, no posee un solo inmueble. Su negocio no está en lo inmobiliario, su negocio está en el manejo de datos y la capacidad que tenga esa empresa de poder conocer los patrones de consumo y de preferencia de sus clientes. De igual forma, Facebook, que es la principal plataforma hoy día de comunicación como red social utilizada en la América Latina, tampoco crea contenido. No obstante, los patrones de consumo de sus clientes, de los usuarios, son los que están nutriendo, digamos, la posibilidad de que ellos realicen otras actividades de negocio. Lo hemos visto, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, donde los datos que se entregaban para una finalidad determinada estaban siendo utilizados para otra, y lo que ha dado origen a toda una judicialización del proceso. Desde el punto de vista económico, no cabe ninguna duda que nuestros países tienen muchos elementos en común. Ecuador, Chile y América Latina en general vivimos de las exportaciones de materias primas. No obstante lo anterior, es importante señalar que cada día más los servicios digitales están cobrando mayor relevancia. Por ejemplo, les voy a contar que para Chile, el año 2019 significó la exportación de servicios globales, todo tipo de exportación de sistemas informáticos, especialización en estas materias digitales, la suma de cerca de 2.200 millones de dólares. Un reciente estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile señala que si Chile contara con una ley de protección de datos que la estableciera como adecuada para la Comunidad Europea, podríamos casi triplicar los ingresos por concepto de exportación de servicios informáticos, con todo lo que esto genera para las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, para las nuevas generaciones, etc. Pensemos que nuestras legislaciones son demasiado anticuadas para toda la evolución que hemos tenido. En el caso particular de Ecuador, ustedes tienen un acuerdo comercial con la Unión Europea del año 2016. Tienen una exportación a la Unión Europea de cerca de 3.300 millones de dólares el año 2019 y tiene una balanza comercial positiva de 475 millones de dólares. En consecuencia, cuando uno analiza la modificación legislativa en materia de protección de datos personales, tiene que pensar que esa balanza comercial puede incrementarse positivamente para Ecuador en la medida que las empresas ecuatorianas tengan la calidad de empresas adecuadas en materia de protección de datos por Europa, toda vez que le va a permitir competir con igual nivel de participación que otras empresas del mundo. Lo digo porque lo que está ocurriendo es que tenemos muchas empresas europeas que por mandato legislativo están exigiendo a los proveedores de servicios locales en nuestros países estándares del GDPR, del Reglamento General de Protección de Datos. Y lamentablemente, muchas de nuestras empresas están esperando que nuestros países modifiquen su regulación y la verdad es que ya no hay mucho que esperar, sino que más bien hay que adecuarse rápidamente, ya que de lo contrario entrarán otras empresas a cubrir ese tipo de espacios de trabajo y de negocio. En consecuencia, es clave la adecuación lo antes posible y por eso celebro el proceso que está llevando adelante la Asamblea Legislativa de la hermana República del Ecuador.
disponible para poder aportar con la experiencia de nuestra discusión, tanto a nivel de gobierno como a nivel de parlamento en el caso chileno. Esta es una discusión al final del día, para simplificarlo, intentaré explicar cómo es fácil esto, porque muchas veces los temas tecnológicos son muy alejados al legislador porque no está naturalmente imbuido en los temas tecnológicos. Preguntar que al final del día esto es una discusión sobre estándares. ¿Qué estándares tenemos en el mundo? El estándar OCDE, el estándar americano, el estándar europeo. El estándar europeo es el estándar que tiene mayor nivel de protección de los derechos de las personas. Pero esto no significa que el estándar europeo promueva la inamovilidad de los datos. Estamos escuchando esta intervención en Comisión General de Felipe Arboe, exministro del Interior, exdiputado y ex senador de la República de Chile. Esto, pensémoslo de la siguiente forma. Empieza a presentarse dificultad en la conexión de Felipe Arboe, decíamos ex viceministro del Interior, ex diputado y ex senador de la República de Chile, a propósito de este debate del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales. Corremos del ACNO o dice algo que no es adecuado. Esa información puede ser captada por cualquier persona. Y lo que puede ocurrir es que esa información ya, más allá que la borremos del acta, esté en manos del público y por tanto empieza a circular más allá de nuestro consentimiento. Es ahí entonces la relevancia de llegar oportunamente con una ley de protección de datos, porque una vez que un dato se filtra por una finalidad distinta de la que lo entregamos, es muy difícil de poder recuperar ese dato y evitar la afectación de derechos fundamentales. Pensemos un minuto, por ejemplo, que cuando cualquiera de ustedes puede ir a una farmacia, a una droguería, y le dicen que para rebajar el precio de su producto, usted entregue su número de DNI, su número de identificación. Bueno, eventualmente eso podría ser algo interesante desde el punto de vista de desde el punto de vista del descuento. Pero la pregunta es, ¿dónde va esa identificación? ¿No será que están armando un registro de los medicamentos que yo consumo y que cuando el día de mañana llegue a comprar o a suscribir un contrato de compañía de seguros me va a poner es extremadamente complejo a la hora de protección de... Dicho lo anterior, entonces, la experiencia nuevo es un proyecto de ley de régimen general, la aplicación general y no supletorio. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si fuera supletorio, solo estaría regulando aquello que la ley general no hiciera. Y eso la verdad es que no tiene mucha aplicación práctica, por eso tomamos la decisión de hacer una legislación en esta materia. Nosotros establecimos una definición legal, igual que ustedes, de dato personal, e incorporamos que es toda información que puede ser determinada o determinable. Y esta determinación puede ser directa o indirecta. Puede ocurrir perfectamente que yo entrego un dato anonimizado, pero debido al desarrollo tecnológico podría desanonimizarse e identificarme como persona y afectar un derecho determinado. Por eso es tan importante la correlación entre la legislación y el desarrollo tecnológico, para que vayamos dejando amarrados esto. De lo contrario, podría ser nuestra ley letra muerta. Por eso es clave en esta materia que nuestro lenguaje legislativo sea evolutivo. No hablemos de correo electrónico, no hablemos de email, porque eso es lo que nos comunicamos hoy día, pero mañana puede ser la comunicación instantánea u otra que se realice. Por eso nosotros hablamos de medios electrónicos o medios digitales, para que el lenguaje vaya evolucionando junto con la evolución tecnológica. Cuando hablamos de dato personal, también es un lenguaje inclusivo. Incorporamos el reconocimiento facial, la biometría, la identificación del iris y otros eventuales desarrollos tecnológicos que puedan desarrollarse con el desarrollo también científico, ¿no? En materia de principios, ustedes tienen muy claro, creo que los principios ustedes los tienen bastante bien incorporados, creo que es muy relevante. En materia de derecho, los famosos derechos a rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. En Chile hemos incorporado un nuevo derecho que se llama el de persona, que se siente afectada por una decisión algorítmica para exigir que le exhiban los patrones de programación. Porque los algoritmos no son ni buenos ni malos, son neutros, pero alguien los programa. Y yo podría perfectamente, por ejemplo, programar y decir, mire, vamos a elegir al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa mediante algoritmos para que sea absolutamente
transparente. Pero al programar el algoritmo, yo digo, por ejemplo, que tiene que tener una camisa celeste, tiene que tener, lo estoy haciendo, para que el asambleísta no asamblea, por ejemplo, ¿no? Eso podría generar un problema de libre competencia, de probidad y también, obviamente, de manipulación. Por eso hemos incorporado el derecho a la inferencia, que me permite también recomendarles incorporarlo porque las decisiones algorítmicas están a la vuelta de la esquina. Aquí hay un punto de referencia que me parece interesante señalar, que es el que dice relación con la supuesta oposición entre el derecho a cancelación o derecho al olvido y la libertad de expresión. Eso, a nuestro juicio, no existe ningún tipo de contradicción entre ambos. Son completamente, o sea, absolutamente complementarios. De hecho, me tocó estar en el Parlamento Europeo, participar de un panel especial sobre libertad de expresión y derecho al olvido. El derecho al olvido lo que busca en la práctica es evitar que una información que carece de alguna fuente de legitimidad siga afectando derechos de personas. Y no es que yo, asambleísta o no, tenga el derecho a decirle, por ejemplo, a Google, vaya y borre esta información. No, cuidado. Lo que yo tengo derecho es a decir que no pueden indexar esa información porque la fuente que le entregó a Google esa información no tiene ningún tipo de legitimidad. Y por tanto, no estoy limitando la libertad de expresión. Lo que estoy haciendo es defender el legítimo derecho de una persona o un tercero, digamos, que señala que legitimidad. Imaginémonos, por ejemplo, de crédito que tiene hoy día las deudas y los ingresos del asambleísta Gabriela Larrategui, pero cuando era estudiante. Evidentemente su condición económica ha cambiado respecto a cuando era estudiante a cuando es hoy día. Y por tanto no se justificaría que hoy día le condicionaran a su acceso al crédito producto de información que no está actualizada. Es más, está caduca. Y de acuerdo con la ley, al estar caduca debiera borrarse. En consecuencia, el derecho a cancelación es plenamente compatible con el derecho a libre expresión. Y eso es muy importante dejarlo establecido y así lo hemos señalado. Evidentemente, como este es un derecho de las personas, lo que hemos dicho nosotros es que ese derecho tiene una fuente de legitimidad principal, que es el consentimiento, la voluntad. Si el derecho a la protección de datos es mío, yo tengo ese derecho, en consecuencia, quien puede vulnerarlo puede hacerlo en función de mi consentimiento. Pero evidentemente ese consentimiento tiene que ser libre, espontáneo, tiene que ser inequívoco. A modo de ejemplo, cuando yo le permito a una página web que instale cookies para que me despliegue un pop o un flash en mi página web y yo poder ver algo, le estoy dando un consentimiento para que despliegue el pop o el flash. Pero lo que está ocurriendo en la práctica es que esa cookie se está quedando en mi ordenador y está informando permanentemente de mi tránsito por todas las páginas web. Yo no le di mi consentimiento para eso. Ahí hay un consentimiento equívoco. En consecuencia, creo que es importante señalarlo también. Respecto de los deberes del responsable, creo que la legislación que ustedes tienen está bastante actualizada, el proyecto de ley está bastante adecuado, creo que está muy bien logrado en los deberes del responsable. Creo que dentro de los deberes responsables que yo quizás profundizaría un poco es el diseño, la protección por defecto, el deber de protección desde el diseño y por defecto. Son dos elementos interesantes nacidos de la comisaria de Ontario en Canadá, que me parece muy interesante para efecto de que cuando se diseñe un producto, este venga ya incorporado con elementos de protección de datos. Por ejemplo, si la Asamblea Nacional va a instalar un software como el que estamos viendo hoy día para poder conversar entre todos, yo desde Chile, ustedes desde Ecuador, Manuel desde Europa, Dolores desde Argentina, bueno, ese software tenga incorporado elementos de privacidad para efecto de que esta conversación quede en el marco y la finalidad de que fue originalmente consentida y no para uno distinto. La obligación de seguridad de los datos es muy importante, tal como decía Manuel, es muy difícil pensar hoy día o exigir que los datos queden en el país. La gran cantidad de servidores se encuentran fuera de nuestros países, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en India, en otros lados. El punto está en cómo somos capaces nosotros de resguardar que esos datos que están fuera de nuestro alcance tecnológico tengan la debida protección. Y para eso el deber del responsable es asegurarse, por ejemplo, que los datos tengan niveles de seguridad de acuerdo a su nivel de criticidad.
porque sabemos que hay dato personal, un dato especialmente protegido como el de los niños, niñas y adolescentes, y un dato sensible, por ejemplo, datos relativos a las enfermedades, ¿no? Al perfil biológico, que son datos más sensibles, cuya vulneración, cuya filtración podría causar mayor daño. Bueno, en ese caso, lo que se requiere es que el responsable, la empresa o el Estado, adopte medidas diferenciadas, medidas de mayor nivel de encriptación, por ejemplo, para los datos más críticos y de menor nivel de encriptación para los datos que no tienen ese grado de sensibilidad. Cuando hablo de datos sensibles, estoy hablando de datos de carácter biométrico. Pensemos, por ejemplo, la huella dactilar. La huella dactilar es utilizada muchas veces por los escribanos como un código de segunda lectura, es decir, está la firma nuestra, más la rúbrica con la huella dactilar. Y hoy día es muy común que empresas de salud, compañías de seguro, nos piden nuestra huella dactilar para cerrar contratos. Bueno, ¿qué pasa si esa empresa no tiene encriptada la base de datos de nuestras huellas? ¿Qué pasaría el día de mañana si ustedes, que son todos asambleístas, sus firmas deben estar en más de algún documento de carácter público y un escribano agarra esa firma, más la huella dactilar que se ha filtrado, podría eventualmente vender sus propiedades? En consecuencia, es extremadamente importante exigirle a las empresas que mantienen ese tipo de base de datos niveles de seguridad adecuados al nivel de criticidad de datos que tienen. En materia de tratamiento de órganos públicos es clave que haya la interoperabilidad, es decir, exigirle al Estado que el ciudadano se relacione con una institución y esa institución administre los datos de las diferentes instituciones para los fines respectivos y no para otros fines distintos, para que no le tengan que estar pidiendo los mismos datos en cada institución pública donde el ciudadano va, ¿no? Y que adicionalmente puede ser filtrado porque no tenemos capacidad de tener los mismos niveles de encriptación en cada una de las instituciones. En materia de régimen de responsabilidad, creo que es importante como incentivo poner multas muy altas para incentivar a la industria a adecuar sus procesos, ya que de lo contrario, la experiencia comparada ha señalado que cuando las multas son bajas, al final lo que se produce es que las incorporan dentro del costo y prefieren pagar la multa y violar la ley. Y evidentemente ni a ustedes ni a nosotros nos interesa que eso ocurra, por tanto nosotros lo que hicimos fue poner multas que van hasta los $300.000, pero adicionalmente una indicación que espero que sea prontamente aprobada, hasta el 2% de las ventas anuales de la empresa que vulnere de manera grave la legislación en materia de protección de datos personales. Finalmente, respecto a la institucionalidad, creo que es clave una institucionalidad independiente de carácter político. Todas las instituciones, y los que somos políticos sabemos, tienen injerencia política en la designación o en la remoción. Lo importante es que sean de distintas autoridades. Me explico. Si la superintendencia que se está creando va a ser de designación colegiada entre el presidente de la República y la Asamblea, bueno, que la remoción sea por un tercero, eventualmente la Corte Suprema, para que no dé el político que lo nombró, porque de lo contrario se produce un nivel de dependencia indistinta compleja. Y desde el punto de vista presupuestario, ya lo decía Manuel de manera muy elocuente, creo que es clave entender que una agencia de protección de datos con un buen nivel de financiamiento para tener especializados a su personal, genera garantías de que va a recaudar más de lo que va a gastar. Y por tanto, creo que es clave desde el punto de vista económico, del punto de vista del Estado, no escatimar en la implementación de la misma, porque siempre los recursos que va a recaudar van a ser superiores al gasto que este va a generar. Y finalmente, para terminar, es clave que esta agencia también tenga la capacidad de tener especialistas en materia de protección de datos, para que no sea una agencia más bien de personas que estén bajo la intuición, sino más bien y que tenga la posibilidad de contratar asesorías expertas nacionales, internacionales, ver la posibilidad de con una consultoría permanente con la Comunidad Europea u otros que en definitiva le dé garantías para poder ayudar, digamos, a sacar adelante este proceso de implementación. Finalmente, nuestro modelo incorpora, para crear cultura de protección de datos, lo que se llama la modalidad del compliance o el delegado de protección de datos, que es la figura donde una empresa o una institución nombra o crea un programa de cumplimiento con un conjunto de normas, con un conjunto de procesos y un delegado de protección de datos especializado, que es la autoridad única para poder relacionarse con el ciudadano y que se compromete a seguir una línea de compliance, ¿no? Para efectos de ser una institución certificada, y por tanto eso le
le significaría a la empresa que frente a una eventual multa tenga un elemento de disminución de su responsabilidad en materia de sanción. Y finalmente, para terminar, la norma sobre transferencia internacional de datos es clave, tener principio de reciprocidad, que cuando Ecuador le transfiera a Chile datos para determinado tipo de situaciones, tenga la certeza de que Chile también es un país adecuado. Y cuando Chile lo haga con Ecuador, lo haga exactamente igual. Y para eso se requiere que nuestros estándares sean cada día más homogéneos. Creo que el GDPR, el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, es, a mi juicio, el primer instrumento con vocación global, porque en la práctica está generando el estándar y está obligando no solo a Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador a adecuarse, sino también a países de otras latitudes como Japón, que acaba de hacer su propia adecuación con un nuevo estándar, pero también que está reconocido como adecuado por la comunidad europea. Así que desde ya quiero agradecerles la invitación, agradecer, como digo, la atención de parte de los asambleístas y manifestar mi disponibilidad, mi disposición para poder seguir acompañando este proceso legislativo que es tan relevante, porque ustedes tienen en sus manos probablemente la llave de que Ecuador pase de la economía digital y no por la caletera de la economía protegida paso a paso. Tienen una gran misión en sus manos, los felicito por lo que están haciendo y cuenten con toda mi cooperación. Muchas gracias. Esa era la intervención de Felipe Arboe, ex viceministro del Interior, ex diputado y ex senador de la República de Chile, como parte de esta comisión general. Señor Felipe Arboe, por su exposición, incluso hecha en